Encuéntranos como Radio Cato Online. www.cacue.edu.es. Buenas tardes, Santi, qué gusto. Para mí es un honor poder entrevistarlo. Estaba un poquito emocionada, la verdad. Muchas gracias, Jessica. Y para mí también es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y felices de hablarles un poco sobre nuestra película Los Wannabes, que está próxima a reestrenarse en cines. Claro que sí, Santi. Por favor, si es que nos podría comentar acerca de su vida laboral. ¿Quién es Santi para nosotros? Esa es la Bueno, pregunta que siempre le hacemos. Queremos saber siempre de nuestros invitados para que el público los conozca, para nosotros también conocer más a profundidad. ¿Quién es Santiago Paladines? bueno, soy un escritor y director de cine que hace más o menos unos 10 años eh, me di cuenta que esa era la actividad que me iba a permitir hacer lo que siempre amé o lo que siempre me gustó desde que tenía eh, pocos años de edad, que es el contar historias. Por alguna razón siempre me ha gustado escucharlas con mucha curiosidad y atención cuando las historias se contaban en el entorno de mi familia, que ha sido algo muy constante también. Yo soy de Loja, toda mi familia es lojana y siempre nuestras reuniones familiares han estado cargadas de arte, de expresiones artísticas en general, en donde todo el tiempo se contaban historias. Entonces mis primeros recuerdos de mi interacción familiar fueron esos, el escuchar estas historias increíbles de mi padre, de mis abuelos, de mis tíos. Y cuando ya crecí un poco más, también el disfrutar, el contarlas. Entonces ha sido algo que siempre ha estado presente y que hace 10 años descubrí que había una forma de convertir esa pasión en una profesión, ¿no? Que se llama el cine. Claro que sí. Santi, tengo entendido que se está haciendo el reestreno de la película Los Wannabes, que va a ser este 24 de marzo. No sé si Ujú. nos podría comentar de dónde nace la idea de crear el guión de Los Wannabes. Tengo entendido que es una Ujú. comedia negra, por decirlo así. Entonces, yo quiero saber de dónde nace la inspiración para crear el guión, elegir el elenco, el cast, los productores y ese tipo de cosas. Bueno, Los Wannabes nace de una historia real que sucedió en el Ecuador hace más de 20 años, a inicios de los años 2000. Específicamente les pasó a unos amigos míos eh, y trata sobre esta famosa estafa, la estafa de los billetes negros, con la que mucha gente perdió dinero en esta época. Entonces, hace más de 20 años ellos me contaron que les habían propuesto cabellado y que los iba a convertir en millonarios de la noche a la mañana. Entonces, cuando ellos decidieron hacerlo y se convirtió en una de las peores tragedias de su vida, yo me anoté en un papel una nota para mí mismo, un mensaje a mí mismo que decía, deberías convertir esto en una película alguna vez. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo estaba cerca de filmar otra película, una película más ambiciosa en términos de presupuesto, en general de locaciones, una película grande. Y cuando esa película se cayó, la pandemia empezó, yo quise empezar a trabajar en un proyecto que de alguna forma me permita sentir que estaba haciendo algo. Había mucha incertidumbre, como recordarás, todos estábamos encerrados, no podíamos salir, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces empecé a revisar mis anotaciones y encontré este papel que te mencioné y me interesé, me acordé, no había pensado en eso durante muchos años, los llamé a los personajes que fueron parte de esta historia real, que son mis amigos, ellos me contaron la historia nuevamente con detalle y dije, esto puede ser una película, es una historia fenomenal y la empecé a escribir pensando que estaba escribiendo un drama o un thriller y mientras escribía el guión me reía porque todas las situaciones eran tan intensas que de una u otra forma desembocaban en la comedia, ¿no? En esta comedia negra. Entonces me di cuenta ahí que la película en realidad era una comedia y me pareció una buena idea abordar un tema
que parte de una tragedia, digamos, tan grande con la que mucha gente se puede identificar y abordarla o contarla a través de la comedia negra, ¿no? Un poco con esta idea de que no está mal vernos retratados de alguna forma en la pantalla y poder hasta cierto punto reírnos de nosotros mismos. Entonces nació el proyecto en el 2020. Fue un proceso rápido en general para lo que toma hacer una película en el Ecuador o en nuestros países. Más o menos me tomó unos 6, 7 meses escribir en un proceso de escritura muy intenso, pero fructífero, y filmamos la película a mediados del 2021. Entonces, una vez que empezamos la filmación, sabíamos que los recursos eran bajos, que había muchas restricciones y muchos problemas que podían hacer que la película se detenga, ¿no? Por la pandemia, por todo lo que estábamos viviendo. Así que tuvimos un proceso de planificación muy intenso. Sabíamos que lo que teníamos a nuestro favor era el tiempo para planificar, así que planificamos muy bien y cuando entramos a la producción, básicamente éramos un equipo de más o menos 50 personas, un elenco de entre principales, secundarios y figurantes de más de 20 actores. Filmamos en la ciudad de Quito, en las locaciones reales en donde la historia real pasó. Pudimos hacer eso porque nuevamente la pandemia se convirtió en una especie de oportunidad en ese momento, porque la ciudad estaba vacía, no había tráfico, todo el mundo estaba en las casas, nosotros teníamos el permiso para poder filmar la película porque parecía que ya estábamos saliendo de la pandemia en ese momento y logramos movernos de una locación a otra básicamente con una facilidad que no es común en el cine. Si quisiéramos filmar los wannabes ahora, no podríamos hacerlo de la forma que hicimos en esa época. Entonces fue más o menos un equipo, como te decía, de producción de 50 personas. En total, yo creo que en la película, en la etapa de preproducción y de postproducción, ya cuando viene todo el tema de la edición y de la finalización, trabajamos más de 100 personas en total en el proyecto. Y lo hicimos a través de una productora que se llama El Viaje Films, que es una productora de la que somos socios mis dos hermanos que también son cineastas, Joana, Luis Felipe y yo. Es una empresa familiar. También era muy importante para nosotros que aparte de lograr una muy buena factura narrativa y visual, de que la película, a pesar de que se hizo con bajos recursos, tenga una calidad excelente, era muy importante para nosotros que la película también sea consciente con el medio ambiente. Entonces, este fue un proyecto que con Nuria, mi esposa, desde hace varios años, cuando vivíamos en Estados Unidos, nos dimos cuenta, bueno, ella viene del mundo de la conservación y del medio ambiente, y ella se dio cuenta que los sets de filmación eran unas mini ciudades contaminantes, ¿no? En donde nadie pensaba en absolutamente nada relacionado al medio ambiente. Solo pensabas en trabajar y en lograr filmar la película. Si tenías sed, te abrías una botella de agua, tomabas un sorbo, dejabas la botella por ahí y más adelante te abrías otra, ¿no? Entonces es un poco el modus operandi de un set. Y ella se dio cuenta que esto estaba muy mal y averiguando también se dio cuenta que había ya muchas iniciativas en la industria de Hollywood para convertir los sets en sets verdes. Y aprendimos de eso, trabajamos en una empresa que se llama Ecoset. Ella trabajó ahí primero, después trabajé yo y un poco me eduqué o aprendí o sentí la necesidad de implementar estas prácticas dentro de la producción audiovisual. Y nos propusimos, cuando hagamos nuestra primera película en el Ecuador, vamos a hacer que sea una producción verde. Entonces también fue un aspecto súper importante de la producción. Hubo un departamento exclusivo para el tema ambiental de la película. La Y película al final se convirtió en una película cero residuos y carbono neutro, la primera en Ecuador y Latinoamérica, de hecho. Santi, yo quiero que me cuenten cómo fue el casting para elegir a los actores, porque si es ¿Mm? una película, por decirlo así, basado en la vida real, yo creo que las facciones, el parecido entre actores de la vida real y los que los van a representar también tenía un papel bastante importante. No sé que si ¿Mm? es que esto tomaron bastante en cuenta al momento de buscar a los chicos que van a actuar. Sí, bueno, más que el parecido físico, para mí era muy importante que la química entre los personajes sea similar a esa química que yo reconocía y recordaba de este grupo de amigos, que era muy particular y muy especial, porque la historia de por sí es tan difícil de creer, es algo tan increíble, o sea, cuando uno
ve la película, dices, ¿en serio tanta gente creyó en esto en el Ecuador? Entonces yo sabía que una parte de la verisimilitud de la película tenía que provenir o provenir de la química de los actores. Que cuando tú los veas a los tres actores principales juntos, en realidad son cinco, pero son tres los principales, ¿no? Pero son un ensamble de cinco actores, como los ves en el tráiler. Entonces para mí era muy importante que cuando nosotros los veamos a ellos en pantalla, nos creamos que ese grupo de amigos sí haría algo así. Entonces, nuevamente, la pandemia fue una oportunidad en esa época porque me permitió tener un proceso de audiciones y de castings de más de 6 meses. Eh, yo sabía que tenía que encontrar a los tres actores principales primero, entonces audicionamos a más de 300 chicos y empezamos a hacer una especie como de eliminatorias. Empecé a ensayar con combinaciones de ellos, ¿no? A este con este, después este con este otro, y de los 300 bajamos a 120, de los 120 a 60, de los 60 a 20, de los 20 a 12. Y entonces todo el tiempo estuve trabajando con ellos. Yo siempre les digo a los actores, a los tres actores principales escogidos, el Francisco Pazmiño, el Gabriel Aedo y el Daniel Calvopiña, que claro, que ellos se jugaron por hacer la analogía a un mundial de fútbol, ¿no? En donde tuvieron que de alguna forma eh, sobresalir entre muchísimos más para poder ser escogidos por varias características, entre ellas la química. Los escogí a los tres principales y después invité a otros actores eh, que también fueron clave para que la narrativa tenga peso y sea creíble. Uno de ellos, por ejemplo, es Jonathan Dávalos, que es el actor que tú ves con los lentes amarillos. Él es un muy buen amigo mío, es músico, actor, abogado también. Él es el vocalista de una famosa banda en Quito que se llama Mary Jane. Y yo siempre pensé que ese personaje era para él. Entonces, cuando escribí el guión, escribí pensando ya en él. Entonces, para él, para ese personaje no hice audiciones, ¿no? Siempre se lo ofrecí desde el inicio. Entonces, ese rol ya estaba casteado de alguna forma. Y de ahí le invité al proyecto a amigos de muchos años, como la Erika Russo, que todos la conocen por Enchufe TV. Aquí en Los Wannabes hace un papel distinto al que generalmente hace o a los papeles por los que nosotros la conocemos aquí. El Alfredo Espinosa también aceptaron estar en el proyecto, la Patti Lor, el Alex Cisneros. Entonces fue un ensamble grande de actores en donde hubo una combinación entre estos actores principales que debutaban en el cine y actores de experiencia. Y finalmente teníamos que encontrar a nuestros tres eh, empresarios africanos, porque la historia real cuenta que estos empresarios africanos vinieron al país con estas maletas llenas de millones de dólares pintados de negro. Entonces, lo que te decían es que ese dinero entró al África camuflado para financiar los conflictos que allá existían y que una vez que esos conflictos se terminaron, ese dinero se quedó colgado en el limbo. Entonces te decían, este dinero no es ilegal, no es de nadie, simplemente se quedaron muchos de estos maletines en el limbo y lo que necesitamos es dinero para poder hacer el químico, que era muy costoso, y transformar los billetes negros en billetes reales. Entonces, eh, los relatos de los personajes, de los personajes reales, cuentan que estos empresarios casi no hablaban español, que un poco la comunicación medio que quebrada que había entre los empresarios y ellos fue un factor importante para que ellos crean que esto era cierto y se metan en esto. Entonces, yo sabía que eso era muy difícil de encontrar en el Ecuador, entonces terminamos haciendo un proceso de audiciones afuera del país muy intenso también y escogimos a tres actores, actores de renombre y que han hecho películas ya grandes de industrias desarrolladas y que aceptaron nuevamente por la pandemia, porque no estaban trabajando, venir a Ecuador, Latinoamérica a hacer una película. Entonces vino, por ejemplo, Edward Apeyaye, que es un actor de Ghana, de África, que vive en Londres y ha hecho películas con Margot Robbie, por ejemplo, que es la actriz de Barbie. Hizo Tarzán con ella o ha estado en series y en películas ya grandes. Entonces él vino al Ecuador a hacer uno de los papeles de los empresarios. Edmond Kofié, que es otro actor de Ghana que vive en Nueva York y ha estado en obras de Broadway y películas también importantes, vino a Ecuador para trabajar con nosotros y Aaron Robbie, que es, él no tiene un background o un historial de actuación tan extenso, él es un deportista de élite, es un físico-culturista, es
Si tú lo ves a Aaron, mide 2 metros y es así súper musculoso. Cuando llegó al aeropuerto me acuerdo que la gente se quedaba con la boca abierta porque es impresionante verlo. Y él aceptó también estar en el proyecto y lo tuvimos a los tres. Entonces con eso ya se completó este gran elenco que le dieron vida a la historia en realidad, ¿no? O sea, tú ves los Wannabes y para mí me da mucha felicidad el haber podido trabajar con ellos porque sobrepasaron las expectativas que yo tenía de los personajes en el papel, ¿no? Ya cuando filmamos la película. Claro, en cuanto a la realización de ya la producción de la película, no sé si el equipo de producción tenía alguna preferencia por algunas cámaras, por locaciones, Ujú. por la iluminación, por la música que se usa de fondo en la película. Sí, bueno, siempre fue el objetivo que la factura visual de la película sea muy buena. Entonces, yo tuve la suerte de estudiar en una escuela de dirección y de cine muy buena en los Estados Unidos. Y mucha de la gente con la que colaboro y trabajo son mis compañeros con los que crecí, digamos, en esto, ¿no? Entonces, el director de fotografía, Raza, es un director con el que he trabajado mucho. Él es de allá, de Los Ángeles, vive allá. Y él vino a filmar la película con nosotros en Ecuador. Y, y, y nos ayudó trayendo equipos que eran muy importantes para nosotros tener, como lentes y cámara, de allá. Entonces pudimos contar con eso. Y también hicimos convenios y contamos con el apoyo de empresas muy importantes acá en el Ecuador para que nos provean, por ejemplo, de las luces, de la logística, eh, y, y poder tener todo el equipamiento técnico que necesitamos para que, a pesar de que la película tenía un bajo presupuesto, se pueda cumplir la factura visual a la que le apuntábamos. Y no sé si tal vez ya en el rodaje de la película hay alguna anécdota ahí un poco graciosa, divertida que haya pasado en el cast que nos pudiera compartir. Eh, bueno, Aaron Robbie, el actor, cuando yo le envié el primer email preguntándole si quería hacer una audición para la película, él no me respondió. Y después yo le escribí a 30 actores más y no encontraba a alguien que tenga las características que yo buscaba. Así que le volví a escribir a, a Aaron y ahí me respondió y conversamos, le hice la audición y eventualmente lo escogimos y vino a Ecuador, ¿no? Y él cuando estaba acá me contó que cuando recibió el primer email, él no me respondió porque pensó que era una estafa, pensó que era mentira, que él decía, ¿quién me va a hacer una audición para hacer una película en Ecuador? Pensó que era mentira. Y a mí me reía porque me parecía irónico que él pensó que era una estafa y terminó viniendo a Ecuador a hacer una película sobre estafas, ¿no? Entonces hubo muchas cosas así interesantes que pasaron. Tal vez en su larga trayectoria de director y productor cineasta, ¿hay algún proyecto, algún trabajo que le haya, por decirlo así, le haya marcado, como se dice acá en Cuenca, que le haya dejado como, no sé cómo explicarlo, no encuentro las palabras exactas, pues, Ujú. pero que usted diga, wow, esta es una obra maestra, o sea, me encanta, tal vez le hizo llorar o tal vez le hizo reír y en un control de emociones, por decirlo así. Sí, bueno, cuando yo estuve en la escuela estudiando, es una escuela que se llama el American Film Institute, el AFI, que es una escuela de cine que está considerada como la primera escuela de cine en el mundo y solo aceptan a 25 directores cada año. Entonces yo soñaba siempre en ir a esta escuela. Eh, Cuando la primera vez que apliqué no me aceptaron, así que trabajé todo un año, un segundo año, haciendo un cortometraje y escribiendo para mejorar mi portafolio. Y la segunda vez que, que, que apliqué me aceptaron. Entonces fui a esta escuela fenomenal en donde los profesores son gente que admira, cineastas que han hecho las películas que más te gustan y todos tus compañeros son súper talentosos, gente que ha estado ya en festivales y cosas de ese estilo. Y me dio mucha ansiedad pensar que capaz no merecía yo estar ahí. Eh, entonces, te hacen filmar muchos cortometrajes y muchos ejercicios. Y me acuerdo que un profesor al que admiro mucho, que ha producido y ha dirigido películas que todos nosotros conocemos y que ha descubierto actores que ahora son estrellas de Hollywood. En uno de los cortometrajes se acercó y me dijo,
después de ver este cortometraje, ahora tengo la seguridad de que vas a ser un cineasta. Y eso de alguna forma me dio la confianza de que estaba en el camino correcto, ¿no? Y dejé de dudar, dije, no, estoy aquí por algo y le voy a dar con todo. Entonces fue algo que me motivó a empujar y graduarme eventualmente y convertir eso en una carrera, ¿no? Hablando de su etapa estudiantil, ¿usted qué mensaje le gustaría brindar a los chicos que están estudiando lo que es el cine, la comunicación, que también quieren, si Ujú, no ser productores como tal, pero sí ser guionistas? Porque leía en una ujú. entrevista que usted para crear los guiones lee y escribe muchísimo. Entonces, ¿qué mensaje Sí. a usted les gustaría brindarles a estos chicos que están encaminados al mundo del cine, por decirlo así? Bueno, hay una frase que a mí me gusta siempre repetir, que no hay ascensor para llegar al éxito. Uno tiene que subir por las gradas. Entonces, la motivación, el talento, las ganas de dedicarse a esto son súper importantes, pero al final del día lo que te da una posibilidad de que esto se convierta en una carrera es el trabajo incansable y el prepararte y el estudiar mucho. Eh, Puede parecer que el cine es sencillo, que escribir un guión es sencillo, pero en realidad son procesos que cuando los empiezas a estudiar te das cuenta que hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo esfuerzo, mucho trabajo que uno tiene que hacer para poder llegar al nivel que te permita competir o tener una posibilidad frente a otras personas que hacen lo mismo que tú en las grandes industrias, ¿no? Si es que no haces eso, es muy difícil que tengas una oportunidad. Entonces, eso, que trabajen, si realmente aman esto y quieren hacerlo, que trabajen muchísimo, mucho, 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 mucho más allá de lo que te puedan enseñar en la escuela. Siempre puedes leer libros, siempre puedes ver, ahora en internet encuentras entrevistas con todos los directores, con todos los productores, de cómo hacen lo que hacen. Entonces, formas para prepararte hay muchas, entonces, no escatimar en eso, ¿no? Para mí es súper importante eso hasta el día de hoy, es algo que no paro de hacer, el prepararme y estudiar y, y eso les recomiendo que hagan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para convertirte en un guionista profesional, el equivalente de trabajo y esfuerzo es similar al que un atleta tiene que hacer para llegar a las Olimpiadas. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, te das cuenta de la cantidad de trabajo que se necesita. Y eso, ¿no? Y motivarles a que siempre sigan lo que aman, pero que sepan que se requiere mucho trabajo y que estén dispuestos a hacerlo y a no descansar, ¿no? A empujar, 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 porque si haces eso vas a llegar. Santi, tal vez en su trayectoria, ¿todavía hay algún género cinematográfico que a usted le gustaría experimentar, algún nuevo género que tal vez le gustaría trabajar? Sí, a mí me gusta mucho el thriller, me gustan mucho los temas sociales, los temas basados en la vida real. De hecho, para mí Los Wannabes fue una comedia negra que es la primera vez que experimento en el género. No es lo que normalmente haría. Y me gustó muchísimo el salirme de la zona de confort y ahora sé que me gustaría seguir haciendo cosas como esto también. Entonces, no sé ahora puntualmente qué, pero definitivamente cuando encuentre la motivación y las ganas de hacer algo totalmente distinto, lo voy a hacer. Y mi Santi, como para ya ir terminando, no sé si le gustaría hacer una invitación a todo el público para que vaya a ver el reestreno de la película Los Wannabes este 24 de marzo. Sí, los esperamos este 14 de marzo, el siguiente 14 de marzo. jueves, en multicines de todo el país. Es la segunda vez que vamos a estar en cine. Nosotros estrenamos en octubre del 2023 y la razón por la que estamos volviendo es porque hemos tenido peticiones abrumadoras de la audiencia y del público que volvamos. Entonces, estamos volviendo al cine porque la gente lo ha pedido y porque convirtieron a Los Wannabes en la película ecuatoriana más vista del 2023 y estamos gustosos de ahora tener una oportunidad más, una nueva oportunidad de encontrarnos con el público y nos vemos en las salas de cine. Tal vez la película ya después del reestreno, en un tiempo después, se podrá encontrar en algunas plataformas digitales. Sí, no sabemos todavía, pero el destino final de la película será una plataforma. Sabemos que se va a estrenar en plataformas en Estados Unidos y Canadá en abril y mayo de este año. Entonces,
Después la podremos ver en plataformas en Latinoamérica. Todavía no tenemos ese dato, pero confiamos en que así va a ser. Listo, un gusto, Santi. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo para esta entrevista. Esperemos que nos vaya de lo mejor, que les vaya de lo mejor. Muchos éxitos en este nuevo reestreno de la película, que tenga una acogida increíble y estoy segura que de como este proyecto vendrán varios más. Así que el mayor de los éxitos para ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Un saludo a la gente y nos vemos pronto en las salas. Te agradezco mucho. Claro que Chao, sí. chao. Muchas gracias. Nos vemos. Encuéntranos como Radio Cato Online. www.cacue.edu.es